Pues gracias a Dios que podemos reunirnos otra vez. Ok, aquí ahorita en lo que le arrancas los versículos. Tuvimos un problema técnico, pero ya lo estamos solucionando. Tenemos al ingeniero, les presento al ingeniero, ya lo está solucionando. Amén. Familia, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy te quiero hablar acerca de 3 sacrificios. Repite conmigo, 3 sacrificios. Y hoy vamos a hablar, familia, de 3 diferentes tipos de sacrificios que podemos ver en la Biblia. Los que leen la palabra seguramente ya se han topado con ellos. Y bueno, pues hoy quiero profundizar un poco más en el tema del sacrificio y del por qué tenemos que hacer sacrificios y de por qué la iglesia tenía que hacer sacrificios en la antigüedad y demás. Entonces vamos a comenzar hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a hablar de qué tipo de sacrificios se hacían en aquel entonces, ¿sí? Porque no sé si tú recuerdas, pero el pueblo estaba cautivo en Egipto, lo hemos platicado en otras ocasiones, y Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo Israel. Amén. Entonces, cuando después de las plagas y de ciertas situaciones que sucedieron, hablamos la semana pasada acerca de la Santa Cena, ¿verdad? El motivo de festejar la Pascua y demás. Y entonces, total, al final de todo este caminar, de todas estas plagas y demás, es liberado el pueblo de Dios, y entonces salen al desierto, son liberados de la mano de Faraón. Y bueno, tiempo después, o no sé si exactamente días, horas o semanas, ¿sí? Moisés recibe algunas indicaciones de qué hacer. O sea, no sale únicamente y ya como el borras, pues háganle lo que puedan o como quieran. Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo, ¿sí? Y entonces recibe Moisés algunas indicaciones de qué hacer. Hoy vamos a leer un poquito más de lo normal. Ni modo, ¿para qué no lees en tu casa? No, no es cierto. Levítico 16, familia, pone mucha atención. A partir del 2, dice: Jehová dijo a Moisés, las indicaciones que te comento. Fueron muchísimas más indicaciones, pero bueno, hoy vamos a concentrarnos en la parte del sacrificio. Dijo: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario como un becerro, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. ¿Cuántos? 2. O sea, 2 cabritos, pues. Para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ok? Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ok, hasta este punto está Dios, está Jehová dándole instrucciones a Moisés de qué es lo que tiene que hacer. Y le dice que va a escoger de estos 2 animales, ¿sí? Uno para expiación y otro para el holocausto, ¿sí? El holocausto obviamente tiene que ver con el fuego, con ser quemado, ¿sí? O sea, uno de estos 2 animalitos iba a ser quemado. ¿Por qué? Porque se iba a usar como sacrificio. ¿Amén? Ok, Levítico 16, 21. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío,
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, es decir, del pueblo santo de Israel, sus iniquidades, sus pecados. Iba a poner Aarón las dos manos sobre el animalito e iba a confesar todos los pecados del pueblo de Israel sobre el animalito. Es decir, el animalito iba a recibir los pecados, se iban a transferir los pecados del pueblo al animalito. Amén. Dice, y aquel macho cabrío, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, ese animalito sobre el cual se vertían los pecados no se iba a ir al holocausto. Dice, enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, es decir, lo iban a mandar al desierto al animalito. Dice, y aquel macho cabrío llevará sobre ti todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar santo del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. ¿Ok? Espero que no te me hayas confundido mucho. En esencia habla de que hay dos animales. Amén, eso ya lo vimos hace ratito. Hay dos animales. Uno se iba a degollar, se iba a matar para ponerlo en el fuego y hacer un sacrificio, hacer un holocausto con ese animalito. Y el segundo animalito es sobre el cual Aarón iba a poner sus dos manos e iba a transferir los pecados de Israel sobre ese animalito. Y ese animalito era para la expiación. ¿Qué es la expiación? Es la eliminación del pecado a través de un tercero. ¿Quién era ese tercero? El animalito. Amén. Ese tercero recibía, o sea, por ley, la realidad es que el israelita, la persona, el pueblo de Dios, o tú o yo, por ley, debería de ser derramada tu sangre o la mía. ¿Sí? Eso es lo que la realidad marcaba en aquel entonces. O sea, si tú pecabas, dice en la palabra que la paga del pecado es la muerte. Si tú y yo pecamos, tú y yo merecemos la muerte. ¿Sí? Entonces, justamente con esa muerte es como si iba a derramar nuestra sangre. Es decir, tú ya pecaste aquí, ¿cuántos pecadores hay? 1, 2, 5, 10, 15, ¿quién da más? Ok, todos son unos cochinos pecadores, ¿verdad? Igual que yo, tampoco soy santo. Entonces somos pecadores, y en aquel entonces lo que se tenía que hacer es un sacrificio, y yo iba a pagar con mi sangre por esos pecados. Eso es, y la expiación que viene de parte de Dios es eliminar esa culpa o ese pecado a través de un tercero. Es decir, me libro yo y el animalito es el que es sacrificado. Amén. ¿Para qué? Para la remisión de pecados, que la remisión de pecados es el perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, y remitir también, hablando de la palabra remisión, también remitir, la palabra tiene un significado que es enviar, como cuando envías un paquete al remitente. ¿Se has escuchado? ¿Por qué? Porque remitir también tiene que ver con enviar. Entonces, por eso se enviaba a este animalito que recibía todos los pecados, ¿sí? Se enviaba al desierto. ¿Para qué? Para que se perdiera. Y haz de cuenta que mis pecados se perdían en el desierto. Y ya era yo limpio, ya era yo salvo, ya era yo salvado, ya era limpiado, porque el animalito cargó con mis pecados y se fue al desierto y por allá se perdió. Amén. ¿Esto nos queda claro? Esto es lo que se hacía, familia, en el Antiguo Testamento. Esto es la ordenanza de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que viniera Jesús a este mundo. Y entonces eran costumbres que ya se tenían. Por ejemplo, hemos leído que Jesús, una vez que ya nació, en una ocasión va al templo, ¿sí?, en Jerusalén, y había mesas de los cambistas, de los que hacían el cambio, porque venían de otras localidades con monedas diferentes, y entonces ahí hacían el cambio, como cuando aquí cambias dólares por pesos, ¿no?
Entonces hacían el cambio de la moneda y también ahí mismo en el templo había mesas donde vendían animales, ¿sí? Animalitos para ser sacrificados, para evitar que el que venía, caminaba 3 meses o 2 meses, en lugar de venir con los animalitos, llegaba al templo, ahí cambiaba su dinero y compraba los animalitos que iban a sacrificar. Digamos que para facilitarles la vida, ya no tenían que traer el animalito. Llegaban aquí y aquí lo compraban, ¿ok? Porque es que Jesús dice que voltea las mesas, aventó las mesas y mandó a todos a volar. ¿Por qué? Porque el sacrificio para Dios tenía que ser puro, tenía que ser una primicia, tenía que ser de lo mejor. Tu sacrificio y el mío el día de hoy tendría que ser de lo mejor, porque a Dios se le da lo mejor, no lo que nos sobra. Entonces, se enoja Jesús en ese entonces, porque los cambistas pues hacían negocio, abusaban de la gente, pero también los que vendían animalitos, yo creo que eran mexicanos, sí, porque se dedicaban a la reventa. Entonces vendían en el doble o en el triple de precio, ¿no? Igual si eran medio, no sé si de Chilangolandia o de por ahí, pero abusaban de la gente que venía y les vendían en cantidades exorbitantes los animalitos y abusaban, y por eso se enojó Jesús y dice que volteó las mesas, ¿verdad? Y pegó de gritos porque estaban prostituyendo el templo, ¿sí? Para ganar dinero, para obtener ganancias deshonestas, y esa era una costumbre que existía del Nuevo Testamento. Cuando Jesús viene, pues todavía existían ese tipo de costumbres, ¿amén? Entonces, eso es lo que se hacía. Espero que te haya quedado muy claro y que no te haya yo confundido más. Ese es el primer sacrificio del que quería hablarte yo, del primer tipo de sacrificio. Ahora, vamos a ir al segundo sacrificio. Por ahí estaba mi coca, mi vida. Pásamela, no seas malita. Gracias. Perdonen ustedes. Una refrescante coca. Gracias. Vamos a ver el segundo tipo de sacrificio, ¿amén? ¿Y de quién es? Obviamente de Jesucristo, del sacrificio que hizo por nosotros. Yo sé que tú ya has escuchado, pero vamos a adentrarnos un poquito. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 1. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No se sabe exactamente, se cree que fue Pablo, pero la realidad es que no tenemos la información precisa. Dice, ahora bien, aquí nos va a hablar un poquito acerca de estas costumbres del Antiguo Testamento. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ojo, cuando Jehová le da las indicaciones a Moisés, también le dio las indicaciones del tabernáculo, de la mesa, de los utensilios y demás, que eso no lo vamos a leer ahorita porque sería muy amplio, pero esto que está hablando aquí en Hebreo se refiere a todo eso que en su momento se le dieron las indicaciones a Moisés. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas
de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí hasta el versículo número 10. ¿Sí? Yo sé que está un poquito tedioso, pero la idea es que tuvieras esta referencia del Antiguo Testamento. Ahora, aquí sí pone mucha atención a partir del versículo número 11 y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Te acuerdas de los machos cabríos, de los becerros? Ya no era necesario cuando viene Cristo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Amén. El pacto del que hablamos en el Antiguo Testamento, esos sacrificios ya quedan echados fuera. Dice, nos habla de un nuevo pacto. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Tú y yo somos herederos. Se llama Nuevo y Antiguo Testamento, ¿verdad? Las dos partes de la Biblia. ¿Por qué es un testamento? Porque es justamente es un testamento en el cual se indica la herencia que reciben los que son acreedores a ese testamento, los que tienen derecho, ¿verdad? ¿Quiénes son? Tú y yo. Tú y yo recibimos esa herencia por parte de Dios, pero dice que es necesario que intervenga la muerte del testador, es decir, tiene que morir. Por ejemplo, si a ti te dejan un testamento, tu abuelito o tu abuelita, ¿verdad? No vas a obtener tú los beneficios o la herencia hasta el día que haya muerte de la persona, del testador, de la persona que escribió el testamento. Amén. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y escucha el último versículo, familia, el 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quedamos que la remisión de pecados era el perdón de pecados. Amén. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es una ley establecida por Dios desde siempre. ¿Ok? Tiene que haber sangre. ¿Por qué? No sé. Así lo instituyó el Señor. Tiene que haber sangre para haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puedes decir, ¿por qué no nada más se pedía perdón y ya? No era posible, así se instituyó, así lo instituyó Dios, o sea, forzosamente tenía que haber, es que no es un poco sangriento, un poco agresivo, pues la verdad es que a lo mejor para nosotros sí, sobre todo en la actualidad, ¿no? Que no estamos acostumbrados a sacrificar animalitos ya que nos bañemos aquí de sangre salpicada, pero tenía que haber o tiene que haber hasta el día de hoy derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Eso es una ley, nos guste o no nos guste. Así como 1 más 1 es 2,
de la misma manera tiene que haber sangre para remisión de pecados. Y así como se derramaba la sangre de estos animalitos que te leí en el Antiguo Testamento para que se perdonaran los pecados, ahora ¿quién ocupa ese lugar? Jesús. Jesús es quien ocupa el lugar, porque tú y yo, al día de hoy, como hijos de Dios, no hacemos sacrificios de animales. ¿Por qué tú y yo no matamos animalitos? Porque ese lugar lo cubrió o lo ocupó Jesucristo, cuando en la cruz fue asesinado, ¿sí? Y se derramó su sangre. Si tú lees la palabra, dice que fue, aparte de ser crucificado, fue atravesado por una lanza y ahí fue derramada su sangre. ¿Y esa sangre fue un desperdicio de líquido? No, esa sangre se derramó por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Y por eso ya no tenemos necesidad de sacrificar animales el día de hoy. Y esto lo reconoció incluso Juan el Bautista. En Juan 1.29, no lo puse ahí, pero Juan 1.29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien ha escuchado ese versículo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. ¿Y por qué se le dice Cordero? Porque ocupó el lugar de esos corderos, de uno de esos corderos, de ese animalito, y quitó el pecado del mundo. Es decir, tu pecado y el mío, de inicio Dios es tan bueno que desde aquel entonces en el Antiguo Testamento, de inicio tu pecado y el mío ya no nos generaba muerte. Si la merecíamos o si merecemos muerte y si merecemos ese derramamiento de sangre, pero Dios nos permitió en su infinita misericordia que se transfirieran los pecados a los animales, ¿ok? Y se derramara la sangre de los animales. Pero después, mejor aún, todavía viene Jesús, el Hijo de Dios, y dice, bueno, ya no vas a tener que matar esos animalitos porque con mi sangre es suficiente. La sangre de Cristo es más que suficiente. Los sacrificios de animales, familia, te decía, fueron ordenados por Dios. ¿Por qué? Porque así lo quiso para el perdón de los pecados. Era obligatorio que hubiera un sacrificio, que se derramara sangre para que fuéramos perdonados. Y el animalito servía como sustituto mío. Él moría en mi lugar. Pero la diferencia es que era temporal, porque por eso constantemente iba el pueblo de Israel a Jerusalén, ¿sí? Y ahí entonces se derramaba la sangre de los animalitos. Entonces yo me regresaba a mi pueblo, volvía a pecar, volvía a cometer actos incorrectos y después de cierto tiempo tenía que volver a viajar a Jerusalén para matar otros animalitos en lugar de a mí. Y era constante. Pero con Jesucristo ya no es necesario que sea constante, que se tenga que volver a hacer. Jesucristo ofreció su sangre una sola vez y con eso fue suficiente. Con eso cesaron los sacrificios de los animales y Él fue el sustituto en aquel entonces, hace más de 2000 años y hasta el día de hoy y por lo que nos reste de vivir en este mundo. Amén. Espero que haya sido claro, familia, porque entiendo que es un poco complicado el tema. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús pagó tu cuenta y la mía. Pagó tu rescate y el mío, el cual no fue nada barato, familia. Él tuvo que derramar su sangre, tuvo que ser derramada su sangre. Yo sé que para algunos de nosotros, en la palabra leemos, cuando llegamos a los pies de Cristo, a una iglesia cristiana y empiezas a conocer de la palabra, pues lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Así de sencillo, así de bueno es Dios y misericordioso. Y quiero aprovechar para que me acompañes con esta oración. Si tú no has recibido a Jesús en tu vida, quiero que me acompañes, si quieres, claro, a recibir a Jesús. Así que cierra tus ojos y los demás también acompáñenme en voz alta. Amén. Señor Jesús,
Yo te pido en esta tarde perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no me he comportado correctamente. Y te acepto desde este momento como mi único y suficiente Salvador. Declaro que tú eres mi Dios y que a partir de hoy yo caminaré contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú no habías hecho esta oración, familia, esta oración es suficiente. Dios te escuchó en este momento y a partir de hoy te conviertes en hijo de Dios. Así de fácil, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero ojo, a él no le costó tan barato. Él murió por nosotros. Hace algunos meses te leí, te expliqué acerca de la crucifixión y no fue nada fácil. Ahí lo escupieron, lo maltrataron, lo flagelaron, tuvo que cargar una cruz pesada que lo astillaba, que lo lastimaba, le pusieron una corona de espinas, ¿sí? que le sacaba sangre. Su sudor sudó sangre, y esta es una condición médica. Si tú investigas en internet, es una condición médica en la cual su sufrimiento fue tan fuerte y el dolor fue tan fuerte que su sudor venía acompañado de sangre. Y fue escupido, fue sobajado, fue maltratado, murió de la peor forma posible, de la manera en la que morían los delincuentes, los rateros, los secuestradores, los delincuentes de la peor calaña. De esa manera fue crucificado Jesús. ¿Para qué? Para la remisión de tus pecados y de los míos. ¿Fue barato para Él? No. Pero el día de hoy para ti, para mí es tan sencillo, y a veces, familia, no lo valoramos. Él pagó la cuenta. Como cuando vas a un restaurante, he dicho en otras ocasiones, pides tu cuenta al mesero y te dice: Señor, su cuenta ya fue pagada. La persona que estaba ahí sentada ya pagó la cuenta. En ese momento te da gusto y dices: bueno, es barato, ¿verdad? Esta comida me salió gratis, pero el otro tuvo que pagar, alguien más tuvo que pagar y desembolsar. Y de esa misma manera Dios tuvo que pagar por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Amén. Entonces, llevamos dos sacrificios. El primero, en el Antiguo Testamento, de los animales que eran sacrificados, y el segundo, el más importante, el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el tercer sacrificio del que podemos hablar o del que te quiero hablar el día de hoy? El tuyo y el mío. Tu sacrificio. Ya gracias a Dios no tienes que sacrificar un animalito. Gracias a Dios no tienes que derramar tu propia sangre. Nuestro sacrificio es diferente. Sí tengo que hacer un sacrificio, pastor. Yo pensé que con la oración que me dijo ya no tengo que hacer nada. Bueno, efectivamente ya eres salvo. La salvación no cuesta. Tú y yo vamos a ir al cielo, ¿ok? Pero la realidad es que sí tenemos que hacer sacrificios en nuestro día a día, ¿sí? Y si tú me preguntas: bueno, pastor, yo no he venido muchas veces a una iglesia cristiana, no sé exactamente de qué se trata. A ver, explíqueme cómo en mi vida práctica, en mi vida del día a día, ¿qué puedo hacer para equiparar el sacrificio que Jesús hizo por mí? Nada. Nada se va a equiparar con el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Amén. Pero sí tenemos que hacer ciertos sacrificios. Y te voy a hablar de algunos de ellos que vemos en la Biblia, de algunos ejemplos. Dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Te reitero, o te vuelvo a leer: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tienes que presentar en sacrificio? Tu cuerpo, pero no como en el Antiguo Testamento, o como debería de haber sido. No lo vas a flagelar, no vas a derramar sangre, no te vas a poner nopales en las rodillas y vas a subir hincado aquí a la iglesia. No es necesario.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacrificar con mi cuerpo? ¿Tu cuerpo de qué es? De carne, ¿no? Tu carnota y la mía. Unos un poquito más pasados de tamales y otros un poco menos. Pero tu cuerpo es tu carne. Entonces dice que ofrezcamos nuestra carne o nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo voy a sacrificar mi carne? ¿Qué te pide tu carne? ¿Qué te pide? ¿Pecar? ¿Sí? ¿Qué te pide? ¿Relaciones sexuales incorrectas? ¿Eso te pide tu carne? ¿Deseos incorrectos? ¿Qué te pide tu lengua? Tu lengua es parte de tu cuerpo, ¿no? ¿Qué les encanta a algunas mujeres? No de esta iglesia, allá en Veracruz, allá que sí son bien pecadores. El chisme, la murmuración, sabe rico, lo saboreas. El murmurar contra la gente, contra la vecina, inventarle chismes, eso te lo pide tu carne, eso te lo pide tu lengua. Eso es lo que tienes que sacrificar. Los ojos, por ejemplo, a los varones tenemos un problema complicado. Y el que me diga que no es un mentiroso. Los ojos de los varones, nosotros tenemos el problema que si ves una muchacha guapa pasar, ¿sí? Así, en automático se te voltea la cara. Cochino, puerco, pecador. Pero igual somos todos, familia. Todos los varones así somos. Así nos creó Dios y nos cuesta mucho trabajo. Y yo como pastor también me cuesta trabajo. Si voy manejando no voltear a ver. Ya por allá adelante veo que viene caminando alguien. Pues fijo mi mirada hacia el frente. Y de verdad, mujeres hermosas y misericordiosas, nos cuesta mucho trabajo. El evitar, el tener que hacer este tipo de esfuerzos. Pero eso nos lo pide nuestra carne. ¿Qué es luchar contra mi carne? Pues no voltear a ver a esa persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te pide tu carne y eso es lo que tienes que hacer como sacrificio. Te reitero, ya no tienes que matar un animalito, ya no tienes que derramar tu sangre, sino que tienes que hacer un sacrificio con tu carne. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos qué es lo que nos pide nuestra carnota, ¿no? Así como de repente hay personas que dicen la palabra que no te unas con yugo desigual. Es decir, si tú eres cristiano, no te metas en broncas consiguiéndote una novia que no es cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, es usted así de malo? No, no lo digo yo, lo dice en la palabra. Nosotros cuando empezamos, mi esposa y yo, a ser novios, no éramos cristianos, ninguno de los dos. Luego, yo conocí del Señor y yo le empecé a compartir de ella y antes de casarnos se bautizó ella y tenemos un matrimonio cristiano que si bien no es perfecto, pero este año ya cumplimos 17 años de casados, gracias únicamente a la misericordia de Dios, ¿sí? Pero la realidad, familia, es que hay personas que dicen, no, pastor, yo la voy a convertir. No es cristiana, pero yo me voy a encargar. El espíritu para el Señor y la carnita para mí, ¿verdad? Esa es la realidad, familia. Dice en la palabra que no te unas en yugo desigual, pero somos tercos. Eso también son cosas que nos pide nuestra carne. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Dios no quiere que haga un sacrificio en animal, pero quiere que seas misericordioso. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Y qué es la misericordia, pastor? Dice la definición: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. ¿Qué es la misericordia? Que es diferente a la lástima. Yo puedo encontrarme una persona con necesidad y tenerle lástima y decir, ay, pobrecito, que Dios te bendiga, que sanes, ¿sí? Que Dios te dé un trabajo. Esa es lástima. ¿Qué es la misericordia? Ir más allá. Ok, me da lástima, pero ¿en qué te ayudo? Vamos a orar, ¿sí? No tienes trabajo, bueno, pues ahí te va una ofrendita, te echo una mano, somos hermanos, ¿no? ¿Por qué no ayudarnos? Y aunque no sean hermanos, aunque no sean cristianos, también no nos cuesta nada regalarle un taco a alguien, ¿no? O un refresco. Eso es la misericordia.
no se queda solamente en lástima, sino que yo me aflijo del sufrimiento de esa persona, pero también le ayudo, ¿no? Porque de repente nos juzgan a los cristianos, ¿no? Que llega alguien con necesidad, decimos, bueno, voy a orar por ti, y ya que el Señor te bendiga, ¿y tú qué vas a hacer? Tú como cristiano, como hijo de Dios, ¿a poco Jesús le diría, voy a orar por ti? Y ya vete por allá, ¿no? Ya luego Dios sabe. No, familia, tenemos que nosotros ser ejemplo y hacer lo que haría Jesús. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, en lugar de sacrificar un animalito, tienes que ser misericordioso. Dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento de Dios? Pues leyendo la palabra. Aquí estás adquiriendo conocimiento ahorita. Espero no haberte confundido mucho, pero estás adquiriendo conocimiento. Pero no es suficiente que vengas aquí y escuches una prédica de 40 minutos durante toda la semana. ¿Dónde vas a adquirir conocimiento? En la palabra. El que estudia medicina, ¿dónde adquiere conocimiento? En la escuela, leyendo libros. Entonces, necesitas adquirir conocimiento. A eso lo dice el Señor. Porque a lo mejor dices, es que este pastor a fuerza quiere que estemos leyendo. Aquí en la palabra dice que en lugar de que sacrifiques un animalito o te flageles, que mejor adquieras conocimiento. ¿Cómo? Leyendo tu Biblia. Necesitas leer tu Biblia. Yo me enteré de tantas cosas cuando empecé a leer la Biblia, porque yo conocí del Señor a mis 21 años, y entonces ya empecé a leer la Biblia. Y dije, a ver, voy a buscar el versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo encontré, porque ese no viene en la Biblia. Si alguien te dice, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, no viene. Y así fui conociendo muchos versículos. Por ejemplo, ¿tú le has pedido a Dios que te dé paciencia? ¿Nadie? Pues están muy mal. Dice en la palabra que la prueba produce paciencia. La prueba, el desierto, el problema, la aflicción produce paciencia. Si yo le digo al Señor, Señor, dame paciencia, pues ahí te van 27 problemas, mi hijo, porque es lo que me estás pidiendo. Entonces, por eso es importante leer la palabra para saber y adquirir conocimiento. Y además de que adquirimos conocimiento, tenemos la ventaja de que estamos sacrificando, de que estamos dando un sacrificio agradable al Señor. Amén. Así que olvídate del ayúdate, que yo te ayudaré. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Repite conmigo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza, cuando tú y yo alabamos aquí, estamos haciendo un sacrificio. La ventaja de los que somos adoradores es que nos gusta. Y esa es una bendición enorme. El miércoles pasado tuvimos una reunión y estuvo muy padre la reunión, se movió el Espíritu Santo. Los miércoles tenemos reunión a las 7 de la noche y en la reunión nos dimos cuenta de a cuánta de la familia que está aquí, que estuvieron allá el miércoles, les gusta la alabanza. Varios, bueno, no muchas, pero algunas personas nos dieron su testimonio que si llegaron a los pies de Dios fue por la alabanza, por escuchar un cassette, un disco. Yo conozco, por ejemplo, un testimonio de una persona de una iglesia que yo estaba en México, que él un día iba a llevar a su hijo a un concierto cristiano, y entonces lo llevó a la puerta del concierto, del auditorio, del estadio, y cuando llegó a dejar a su hijo, empezó a escuchar la alabanza, ya había empezado, y ahí en ese momento se convirtió. Ahí en ese momento Dios lo tocó, lo quebrantó. Entonces la alabanza es una bendición, pero además es un sacrificio. Y tienes que hacerlo por amor a Dios. Si tú amas a Dios, tienes que sacrificar la alabanza. Mira, ya les comenté este ejemplo tal vez, por lo menos en una reunión del miércoles. A mí me choca bailar, odio bailar. Con toda mi alma odio bailar, no me gusta bailar. Pero a mi esposa, como buena mujer, pues le gusta bailar. Entonces, hace como año y medio fuimos a unos 15 años de una sobrina mía, ahí en México, y estaba la música, y bueno, lo bueno es que a mis hijas sí les gusta bailar, y entonces mi hermosa mujer fue
y me levantó de la mesa y me llevó a la pista donde estaban bailando todos, y empezó una de las canciones que más odio en el mundo, que es la del caballo de rodeo, ¿sí? En la que todos bailan luego para un lado, y luego para el otro, y luego dan la vueltecita, y yo tengo 2 pies izquierdos, y la verdad, si alguien se veía tonto en ese tumulto de gente, era yo, porque ellos venían para acá, y yo iba de frente, y cuando yo iba para el otro lado, y odio bailar. Entonces, pero si tú me ves aquí, yo aquí bailo y danzo. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque le doy mi sacrificio. Si tú no eres de los que bailan mucho y se mueven mucho, está bien, yo te lo respeto. Pero si puedes, si tienes 2 piernitas que el Señor te dio, si tienes una boquita que el Señor te dio para alabarle, haz el esfuerzo. Canto muy feo y así lo considero yo, pero aquí le canto con todas mis fuerzas. Y si lastimo tímpanos allá atrás o adelante, ni modo. Así canto yo. Les vamos a poner unas sillitas más para allá para los que sean afectados por el pastor, ¿sí? Con sus gritos. Pero familia, yo le canto porque lo amo, porque lo alabo y porque es mi sacrificio. ¿Y sabes qué? A Él le encanta que le cantes con tu voz horrible. Porque Él tiene ángeles que cantan 1000 veces más hermoso que tú y que yo. Pero a Él le encanta que tú y yo le cantemos. Lo he dicho en otros servicios. Lo único que Dios se lleva de una reunión como esta, hoy, esta palabra que estás recibiendo es para ti. Es enseñanza y es alimento. Pero ¿qué se lleva Dios de esta reunión? La alabanza. Él se mueve en la alabanza, escucha la alabanza, escucha que lo estás adorando, que lo estás alabando, y eso a Él le encanta. Entonces, ¿no le vas a alabar? Sin pena. Yo también luego me muevo de más y sé que se mueven mis carnes, ¿verdad? Que están un poco sobradas, pero no importa, lo hago por amor. Entonces dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Cuándo? Siempre. Ofrezcamos siempre. Si vienes de malas, deja allá detrás de las puertas tu mala actitud, tu enojo. Si te enojaste con tu esposa en el camino, porque a mí me pasa, soy pastor, pero no soy perfecto, y luego mi esposa y mis 2 hermosas hijas se tardan un poco de más en peinarse y vestirse, y todos esos protocolos que ustedes conocen como mujeres, y yo también a veces vengo desesperado porque ya salimos tarde, porque apúrense, y espérame tantito, y a la mera hora pasan al baño, y a la mera hora quién sabe qué tanto hacen, yo ya estoy en el coche. Bueno, pero yo dejo allá mi enojo. Y aquí ven, y siempre alaba al Señor. Último ejemplo, familia. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esa es pregunta. Ahí te va la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Te repito, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia, obedecer, es una palabra bien pequeñita, pero que abarca muchísimos ámbitos de nuestra vida. La obediencia, o sea, a Dios le gusta más que tú seas obediente a que tú te claves un cuchillo y se derrame tu sangre. A Dios le gusta muchísimo más que tú seas obediente a que tú masacres un animalito y se derrame su sangre. Sacrificio de obediencia es lo que Dios quiere. Ahora, ¿somos obedientes? A mí me choca obedecer. Desde que eres niño, ¿no? Dice tu mamá, lávate los dientes, ahí voy. Media hora después, lávate los dientes, ahí voy. Nuestra carne nos pide no obedecer, pero tenemos que ser obedientes y es una forma de hacer un sacrificio al Señor. El pastor dice que lea la Biblia, tengo que ser obediente, sí. El pastor dice que ore, que platique con Dios, tengo que ser obediente, sí. El pastor dice que no diga mentiras, que no me robe nada, que si me dan cambio de más. El otro día un hermano que ahorita va a pasar, le dieron huevos de más, le dieron una canasta de huevos de más. Lo primero que piensas es una bendición. El Señor conoce mi necesidad. No, devuélvela. Si te dan 10 pesos de más en la farmacia, devuélvelo. Sé obediente.
Me puedo pasar toda la tarde explicándote ejemplos de obediencia, pero creo que algunos leemos la Biblia y sabemos lo que dice ahí que tenemos que hacer, ¿verdad? Nada más si lees Éxodo 20, los primeros mandamientos, ¿sí? Porque hay muchísimas más indicaciones, pero ahí que vienen los primeros mandamientos, te dice que no adores imágenes. Ya estamos viendo la Virgen, la Rosa de Guadalupe. Te dice que no te hagas imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, en la tierra y en el agua. Y nos hacemos nuestras imágenes, o compramos el San Juditas, o la Virgencita, o el santito que quieras llamarle. Ahí dice que no. Pero ¿sabes cómo lo aprendí? Leyendo la Biblia. Entonces, familia, tenemos que ser obedientes. Pero no te lo quiero decir, o no quiero que lo tomes como que, ay, otra vez tengo que ser obediente. Haz un esfuerzo. Tu vida va a cambiar, te doy mi palabra. Y si no cambia en tu obediencia, vienes y me reclamas a mí. Dice en la palabra que en la obediencia hay bendición. ¿Qué sería lo contrario? En la desobediencia hay maldición. ¿Crees que tienes maldiciones en tu vida? ¿Te va mal en el trabajo, económicamente, con tu familia? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Eso es maldición? ¿Eres obediente o desobediente? Porque si tú eres obediente y tienes ese tipo de problema, obviamente la vida cristiana no es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero si tú eres obediente, dice que las bendiciones te alcanzarán. Eso dice en la palabra. Es decir, le van a salir patitas y te van a alcanzar. Tú solitas. A mí me ha pasado en mi vida muchísimas veces. De repente me han regalado una pantalla, un iPhone. Por ejemplo, gracias a Dios nosotros pudimos comprar un coche nuevo hace como año y medio. Y estamos pagando una mensualidad muy chiquita. Yo pago 1,230 pesos a la quincena de un coche nuevo. ¿Sabes quién me lo mandó? Unas personas nos dijeron, nosotros les ayudamos con la mitad de la mensualidad. Eso viene de Dios. Yo no le pedí un coche nuevo, Te doy mi palabra que yo no le pedí un coche nuevo. Pero dice en la palabra que las bendiciones te alcanzarán. ¿Necesito ser pastor entonces para tener coche nuevo? No, necesitas obedecer. Dios te va a bendecir, te quiere bendecir, quiere abrir las ventanas de los cielos y que sobre y abunde en tu casa, pero no te dejas, eres desobediente. Obedece lo que dice en la palabra, prueba a Dios. ¿Tú crees que Dios es mentiroso? No. Prueba a Dios, sé obediente. Tú sabes de qué pie cojeas, tú sabes qué es lo que tienes que obedecer en este momento. Te acabo de poner varios ejemplos, familia, del sacrificio que tienes que hacer. Ponte sobre tus pies, por favor. Familia, esto no es un regaño, ni mucho menos. Te lo he dicho en otras ocasiones y te lo reitero. De este lugar no sale juicio contra ti. Yo no soy quien para juzgarte. El único que puede juzgar es Dios. Amén. Pero simplemente quiero que te concientices el sacrificio que Jesús hizo por ti. Todo lo que dio Él por ti, su propia vida, el derramamiento de su sangre. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo sacrificarnos? No queremos mucho salir de nuestra comodidad o de nuestra conveniencia. Esa es una de las realidades. Porque vivimos cómodos. Vivo bien viniendo una vez a la iglesia, y muchos vienen una vez a la iglesia el domingo, pero hay otros que vienen, los vemos aquí una vez al mes, o 2 meses, o 3 meses. Tienes que venir a la iglesia, ¿por qué? Para alimentarte. Este mensaje, la palabra no proviene de mí. Yo cuando preparo un mensaje le pido a Dios que me inspire, que me ayude. Le digo, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia? Si te cae, si te queda el saco, como decimos aquí en México, ¿verdad? No es porque yo investigué tu vida, sino porque es la palabra que viene del Señor para ti. Ya tú sabes qué hacer con ella. Pero la realidad, familia, es que empecemos a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, de mi pecado, de lo que me gusta, de lo que le gusta a mi carne. A veces hay algunos que dicen, bueno, es que Dios sabe que estoy peleando. Dios sabe que me estoy esforzando. Yo tenía 3 novias, ya nomás tengo 2.
me estoy esforzando. Dios sabe que me estoy esforzando todos los días. No, familia, obedece al 100%. Dice que no mientas, no mientas. ¿Se puede? Es que no se puede, pastor, sí se puede. Yo no digo mentiras. Y aquí está mi esposa, a la que le puedes pedir referencias mías. No soy el hombre perfecto de la casa, pero ella te puede decir si yo miento o no miento. Yo no digo mentiras, sí se puede. ¿Se puede evitar ver a las mujeres de una manera morbosa? Sí, sí se puede también. ¿Se puede evitar robarse un peso? Sí, sí se puede. 1 o 1 millón de pesos. Porque a Dios no le importa la cantidad. Si tú te robas un peso, para Dios es lo mismo que 1 millón de pesos. No importa la cantidad, importa tu corazón. Así que, familia, yo te quiero invitar a que dejes que tu espíritu te lleve a hacer sacrificios para el Señor. Es por tu bien. Si tú empiezas a hacer sacrificios como los ejemplos que te acabo de dar, no es para el bien de Dios. Dios no necesita realmente nada. No es para el bien de los pastores. A nosotros nos va a dar muchísimo gusto que hagas sacrificios para el Señor, pero no es para nuestro bien, es para tu propio bien. Así que, familia, yo te quiero invitar a que hagas un esfuerzo, a que hagas un sacrificio. Te acabo de dar algunos ejemplos, la realidad es que hay muchos más y no me daría el tiempo para seguirte hablando, pero yo te quiero pedir que te autoanalices. Cierra tus ojos, por favor, únicamente para que no te distraigas. Cierra tus ojos y piensa. Tú sabes, familia, de qué pie cojeas. Tú sabes cuál es el sacrificio que tienes que otorgarle a Dios. Tómalo con la mayor seriedad posible, familia. Haz un compromiso con Dios. Dios paga. El compromiso siempre paga, familia. Sacrifícate por Él ya se sacrificó por ti. El sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era para beneficio de los hombres, para perdonar sus pecados. El sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí es para beneficio de los hombres, de tuyo y mío. Y el sacrificio que hoy te estoy pidiendo, que Dios te está pidiendo a través de mí, también es para beneficio tuyo. En los 3 puntos, el que sale ganador eres tú, familia. Tómalo con sabiduría. Tómalo con sabiduría, por favor, y acompáñame en oración. Levanta tu voz. Señor, yo te quiero pedir, Padre bendito, perdón en esta tarde, si no he sacrificado mi carne, Padre mío, si no he sacrificado mi cuerpo, Padre bendito, si no te he dado sacrificio de alabanza, si no te he dado sacrificio de obediencia. Yo te quiero pedir perdón, Padre mío, porque no me he comportado a la altura, Padre, porque no he comprendido el sacrificio que tú hiciste por mí, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, y te quiero pedir, Padre bendito, que hagas un milagro, que toques mi corazón, que a partir del día de hoy, Padre bendito, pueda yo cambiar esa situación, y te pido que me ayudes, porque si no he podido solo, Padre mío, si voy solo no voy a seguir a poder seguir haciéndolo, Padre. Te necesito a ti, necesito que vayas conmigo. Dame la fuerza suficiente, Padre mío, para a partir de ahora ofrecer sacrificio digno para ti, sacrificio santo para ti, sacrificio puro para ti. Señor, ayúdame a caminar correctamente delante de ti. Señor, yo te quiero pedir, Padre bendito, que toques cada corazón en este lugar, Padre mío, que traigas tu convicción de pecados, Padre. Cada uno de los que estamos aquí conocemos el sacrificio que no te hemos dado, Padre bendito, y yo te quiero pedir, Padre bendito, que llenes nuestros corazones para que a partir de ahora podamos hacer ese esfuerzo que es para gloria y honra tuya, Padre, pero que también es para beneficio propio, Padre. Gracias te doy por este tiempo, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Padre. Ayúdame que pueda quedar sembrada en mi corazón, en mi mente, Padre mío, y que la pueda poner por obra, Padre bendito. Gracias te damos por este tiempo y gracias te damos por tu presencia, Padre. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.